En el caso que veremos a continuación es muy interesante, pues se trata de una expresión que no logra apreciarse en español, pero sí en el original griego. Y es apekrínato, que significa literalmente respondió. Pero en los usos, en los únicos 7 usos del Nuevo Testamento de este verbo, significa responder solemnemente. Veremos pues la implicancia que tiene en cierta parte del Evangelio de Juan, que es muy importante para la comprensión doctrinal de la expresión que se utiliza allí. Miremos pues primero, esta forma verbal aparece 7 veces en el Nuevo Testamento y empezamos a observar cada una de ellas. Esto es Mateo capítulo 27, versículo 12. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, Jesús nada respondió, significaría responder solemnemente porque el momento lo amerita, esto es, estar frente a un juicio, el del Sanedrín. O Marcos 14:61, va a decir lo mismo, mas él callaba y nada respondía, en forma solemne porque se trata del Sanedrín. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Lucas 3:16 es otro ejemplo. Respondió Juan a todos diciendo, yo la verdad os bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, lo que muestra que la respuesta de Juan era solemne. De allí entonces que responde solemnemente a Juan y les dice a todos a la pregunta de los fariseos de quién era Juan. Veamos ahora más usos, como es Lucas 23:9, retomar el juicio del maestro ante el Sanedrín. Y le hacían muchas preguntas, pero él nada respondió. Esto es, en una circunstancia solemne. O aún Hechos 3:12, viendo esto Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Fijémonos que el texto dice arriba, viendo esto, Pedro respondió solemnemente al pueblo. Es decir, esta expresión, los 7 usos, apenas miramos 5, se refieren a respuestas en una circunstancia solemne. Así miramos los primeros 5 usos del verbo apekrínato, que significa respondió, siempre en el contexto de solemnidad. Y a continuación miraremos 2 usos más, que son los que más nos interesan. San Juan capítulo 5, versículo 17. Y Jesús les respondió, recordemos que en el contexto de solemnidad, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Aquí se va a complicar más porque el texto habla de la justificación que hace Jesús por su curación en Juan 5 de aquel paralítico. Recordamos la historia en Juan capítulo 5 y él responde solemnemente. Lo propio también, 2 versículos más, en el 5:19. Nuevamente vuelve a hacer lo mismo. Respondió solemnemente entonces Jesús y dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿De qué trata entonces San Juan capítulo 5 en esa respuesta solemne que Jesús hace en 2 ocasiones? Versículos 5 y versículo 17 y versículo 19. Bien, se trata pues de que Jesús ataca las leyes rabínicas, él las desobedece, aún las viola. Vamos a ver acá un ejemplo en Marcos capítulo 7, desde el versículo 1. Allí se observa cómo Jesús trata estas leyes creadas por el hombre, se llaman tradición de los ancianos, que hoy están codificadas en la Mishnah, que es la primera parte del Talmud. La segunda parte es la Gemara, comentario de la Mishnah. Vamos a ver entonces en Marcos capítulo 7, este contexto de las leyes rabínicas. En este caso se habla de rituales para comer, habilitarse ceremonialmente para comer, y en Juan 5, leyes rabínicas con respecto a la guarda del sábado, y que Jesús las violó, las leyes rabínicas. Miremos entonces Marcos 7, desde el versículo 1. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Notemos que no se trata de higienes, el contexto nos lo va a decir, no es lavarse las manos para comer, sino un rito que los judíos hacían, un rito especial, que consistía en conseguir media cáscara de huevo, volcaban el agua
y entonces la ponían en el cuenco de la mano, ellos inclinaban el agua de la media cáscara y que cayera hasta la muñeca, no llegara hasta el codo. Y entonces juntaban las manos y estaban habilitados para comer ritualmente la comida que ellos querían comer. Pero el versículo sigue diciendo, en Marcos 7:3 ahora: porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, leyes humanas inventadas por ellos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Recordemos, no es higiene sino un rito que acabo de describir. Miremos todavía el versículo 4. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar. Esas muchas cosas, es una diversidad de leyes creadas por ellos para tratar los diferentes ámbitos en que se movían, ya sea en la agricultura, en la familia, aún en la guardia del sábado, que es lo que nos interesa. Dice entonces que otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber. Aquí es curioso que la palabra lavamiento en el original griego es bautismos. Por lo tanto, ellos hacían bautismos de los vasos de beber y bautismos de los jarros, de los utensilios de metal y de los lechos. Esto significa que si no se bautizaban, si no se sumergían, estos artefactos no estaban habilitados para comerlos. Entonces, frente a este contexto, es natural que Jesús actuara en contra, como miramos en el siguiente versículo, aún en el 5. Le preguntaron pues los fariseos escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Recordemos, ceremonialmente inmundas, no higiénicamente. Jesús pues responde, y esta es la respuesta con su acción en Juan 5, que es lo que estamos repasando. Respondiendo él, dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ahora el versículo 7. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos e inventos humanos. Versículo 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, tal el caso de los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y notemos esto: y hacéis otras muchas cosas semejantes, violando la ley de Dios. A continuación, él va a dar ejemplos, pero no sugerimos a los lectores que ellos mismos vean versículo 9 en adelante. Pero notemos que cuando dice que hay una contradicción entre la ley de Dios y las leyes humanas, y que luego hacen otras cosas similares y son abundantes, pues ahora él va a tomar el tema del sábado. Vamos pues entonces a San Juan 5, versículo 16. Miremos el contexto inmediato de aquella respuesta solemne del versículo 17. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarlo, porque hacía estas cosas en sábado. ¿Cuáles cosas? La curación del paralítico. Recordemos que allí en Juan 5 Jesús se acercó al individuo, le preguntó si quería ser sano. Él dijo: no tengo quien me meta en el estanque mientras agita el agua. Entonces Jesús le da la orden: toma tu lecho y anda. Y esa práctica de caminar en sábado con un artefacto estaba prohibido. En la Mishnah, es decir, en la tradición de los ancianos, en el tratado Shabbat de la Mishnah, en ese tratado, en el capítulo 10, allí menciona que quien carga cosas del modo habitual comete pecado y tiene que hacer sacrificios. Pero si carga la cosa del modo inhabitual, modo habitual es llevarlo contra el pecho, sobre los hombros, o en cada brazo. Y seguramente cuando Jesús le dio la orden al individuo: toma tu lecho, era tomarlo en los brazos o en un brazo o contra el pecho o aún sobre el hombro. Este es el modo habitual. Llevarlo de la forma habitual significaba cometer pecado. Pero sí, y ahí el texto de la Mishnah lo aclara, si el individuo llevaba la cosa del modo inhabitual, esto es arrastrándolo, llevándolo desde la muñeca con una soga o con el codo o desde el cuello, atándolo y arrastrándolo, o desde los pies, la rodilla o la cintura, etcétera, etcétera, de la forma más rara, estrafalaria, inhabitual, así no se cometía pecado. En consecuencia, imaginemos que si Jesús, cuando dio la orden al paralítico: toma tu lecho y anda, que alguno de los discípulos lo interrumpiera para evitar el conflicto sabático con los judíos, de que se le iba a entregar una soga para que el individuo atara el camastro, la soga, a su cuerpo y así se llevara arrastrando el artefacto, así no era pecado. Notamos, es ridículo, pero sin embargo Jesús atacó esas leyes
Reitero, ¿dónde aparece esto? En la Mishnah, que es la recopilación de la tradición de los ancianos. Esto aparece en el Talmud. En la Mishnah, en los 63 tratados, uno de ellos se llama Shabbat, otro es Eruvim, que tiene que ver con la caminata en sábado. Hasta cierta cantidad de distancia se podía caminar lícitamente. De ello da cuenta el libro de Hechos, capítulo 1, que desde el Monte de los Olivos a Jerusalén había tal distancia como un día de reposo. Es más o menos 1 kilómetro lo que se podía caminar. Ahí ya muestra que era una práctica antigua. Y en el capítulo 10 de la Mishnah, Tratado Shabbat, ahí aparece esto que estoy contando, y por lo cual Jesús va a atacarlo, va a derribar esta teoría rara de que no se puede llevar cosas en sábado, cosas manuales, aún contra el pecho, en el hombro, etc., si es necesario hacerlo. Y en este caso con la curación, con más razón, y atacando estas leyes extrañas de los fariseos. Entonces, en esa circunstancia de la acusación del versículo 16, que lo querían matar porque hacía estas cosas en sábado, aparece el versículo 17, que repasamos otra vez. Y Jesús les respondió apekrínato, en griego, que significa responder en un contexto solemne o solemnemente. Mi padre hasta ahora trabaja, solo lo hago igual. Yo trabajo también. Entonces ahí pareciera que surge más el conflicto, especialmente en la comprensión moderna, que allí Jesús se justifica en lo que hace tomando el ejemplo del Padre. Si el Padre lo hace, yo lo hago también. Mi Padre trabaja. El planteo es, ese verbo trabajar, ¿qué significa? Pues vamos a ver en un momento más que en el Evangelio de Juan, trabajar nunca significa trabajo secular. Es otro tipo de trabajo en el Evangelio de Juan, que es lo que queremos examinar. Y entonces miramos ahora el versículo 18, que es el contexto previo a la siguiente respuesta solemne de Jesús de Juan 5:19. Por esto los judíos aún más procuraban matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado. Aquí pareciera que Juan escribe que les quebrantaba el sábado a ellos, o sea, les quebrantaba el sábado de ellos, ¿no? Pero en verdad no aparece este pronombre a ellos o les, que les quebrantaba a ellos el sábado, no, sino que Juan mismo pareciera que él entiende que Jesús quebranta el sábado. Recordemos que en la respuesta solemne Jesús aclara en qué consiste su acción. Si fuera tal el caso que Juan es el que escribe que él quebranta el sábado, recordemos el Evangelio de Juan se escribe por la década del 90, aproximadamente, 90-95. Es lo que piensan los eruditos acerca de toda la literatura juanina. El Evangelio, las cartas, las 3 cartas de Juan, el Apocalipsis. Tenemos antecedentes de que aún los mismos escritores bíblicos no entendían perfectamente lo que ellos miraban o escribían. Es el caso de Daniel, recordemos capítulo 8, que miró la visión de los 2 animales peleándose, el carnero y el macho cabrío, aún el ángel Gabriel que le estaba explicando, pero estaba tan mal él en lo que estaba observando y la explicación, que el texto dice que quedó enfermo y él no entendía. Entonces, aún más, en el capítulo 12 de Daniel, el mismo profeta pide más revelación. ¿Y cuándo va a pasar esto o lo otro? Al ver las maravillas que se le había mostrado, y aún el Señor le dice, anda Daniel, cierra las palabras que no se van a poder entender. Daniel no las entendía. Entonces, es normal apreciar esto, que los profetas cuando escriben, ellos pueden tener esta circunstancia de no entenderlo perfectamente. Pero el contexto es el que nos va a revelar. Y en el caso del versículo 18 que acabamos de leer, lo repasamos otra vez. Allí dice nuevamente que los judíos procuraban matarle porque no solo quebrantaba el sábado. La pregunta es si Jesús quebrantaba realmente. Y estamos viendo que él quebranta las leyes rabínicas, porque si fuera un infractor del sábado, sería un pecador a la vista de Dios y por lo tanto inepto, incapaz de obrar nuestra salvación, porque alguien que comete pecado no puede hacer una ofrenda perfecta delante de Dios. ¿Qué es lo que hizo en sábado entonces? Bien, el versículo 19 en adelante nos lo va a aclarar. Respondió solemnemente entonces Jesús. Siempre recordemos esto, solamente en el Evangelio de Juan aparecen en estas 2 ocasiones, versículo 17 y versículo 19, el verbo apekrínato. Por lo tanto, lo que Jesús va a decir va a ser muy solemne, muy importante, para justificar su acción sabática, la de haber curado a aquel paralítico con el solo mandato, violando leyes rabínicas de que el individuo llevaba en forma normal
su carga, lo cual estaba prohibido según las leyes de los rabinos. Dice entonces, respondió solemnemente entonces Jesús y les dice, en consecuencia, lo que viene ahora vale la pena estudiar, no solamente este versículo, sino los siguientes que miramos ahora. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Notamos que es la misma idea del versículo 17. Si mi Padre hasta ahora trabaja, yo trabajo. Es decir, Jesús apoya su ministerio en lo que ve hacer a Dios, en lo que Dios hace. Y nos preguntamos si Dios viola el sábado también, para que Jesús lo pueda, para justificarse él. Entonces, ¿qué tipo de trabajo hace Dios para que Jesús pueda justificar también su acción, su trabajo? Seguimos leyendo aún más este versículo. Sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y a continuación, 20, comienza a describir cuáles son esos hechos de Dios que Jesús imita. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Así que esto es una orden del Padre. 21. Porque como el Padre levanta muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Jesús levanta muertos. ¿Notamos? Así que ya se habían producido resurrecciones, recordemos, de Jesús. Allí la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín. Y así sucesivamente, versículo 22, 23, va a hablar de que lo que hace el Padre lo hace el Hijo. Entonces, lo que cabe ahora es pensar qué significa trabajar, el trabajar del Padre. Pues miremos ahora, el verbo es ergazomai, se pronuncia así, yo trabajo, visto como obra secular en los otros textos del Nuevo Testamento. Vamos a repasar algunos. Mateo 21, 28, por ejemplo. Aparece ese verbo ergazomai, que es el verbo que aparece, mi Padre hasta ahora trabaja, o sea, ergazomai. Y visto como trabajo secular. Mateo 21, 28 leemos. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dice, hijo, ve hoy a ergazomai, sería el verbo, ¿no? En mi viña. Y es trabajo secular, lógicamente. O Hechos 18:3. Tenemos otro ejemplo también. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, ergazomai, juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Este es un trabajo secular. 1 Corintios capítulo 4, versículo 12. Nos fatigamos trabajando, ergazomai, con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, hablando entonces de un trabajo secular. O 9:6 también de 1 Corintios. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. La acusación era, ustedes no tienen derecho a vacacionar. Los otros apóstoles sí, ustedes tienen que trabajar. ¿Acaso no tenemos derecho también nosotros de vacacionar, es decir, de no trabajar, secularmente se refiere? O Efesios 4:28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, ergazomai, haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Notamos? Estos son ejemplos claros de ergazomai como trabajo secular. Primera de Tesalonicenses 2:9 también. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, ergazomai, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio, trabajando noche y día, el trabajo secular. O 4:11, el consejo que Pablo va a dar a aquella gente, incluso en Segunda de Tesalonicenses también, acerca del trabajo secular. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos. Ergazomai, con vuestras manos, de la manera como les hemos mandado. O miramos también Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 8 y otros más. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos, ergazomai, con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. O versículos 10 al 12 también aparece esta idea de ergazomai, trabajo secular. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere ergazomai, no quiere trabajar con las manos, que no coma. O versículo 11 y 12. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, no ocupándose en labores seculares, sino entremetiéndose en lo ajeno. O versículo 12.
A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente, ergazomai, coman su propio pan. Es evidente que el contexto habla de un trabajo secular. Miramos un texto más, Apocalipsis 18, 17. Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo Pilato y todos los que viajan en naves y marineros, y todos los que trabajan en el mar. Este es evidentemente un trabajo secular, se pararon lejos. Pero el trabajo en el Evangelio de Juan, ergazomai, en el Evangelio de Juan, ¿qué significa? Pues aquí lo tenemos. Recordemos que ya miramos en 5:17, donde dice, mi Padre trabaja, ergazomai, yo ergazomai. Y lo que viene a continuación, San Juan 3:21, 6:27 y 28, versículo 30, y capítulo 9:4 son los únicos usos de ergazomai en el Evangelio de Juan. A ver si alguno de ellos habla de trabajo secular. Miremos de qué trata. Juan 3:21, el primer ejemplo. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiestos que sus obras, allí habla de ergazomai, ¿sí?, son hechas en Dios. Muestra que son obras espirituales, no obras materiales. Es decir, el trabajar del Evangelio de Juan es un trabajar salvífico, salvar a la gente. Miremos capítulo 6, 27, 28. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Notemos que ahí están los dos contextos. La comida que perece es el trabajo por ese tipo de comida, es el trabajo secular, pero la exhortación del maestro es, trabajen por lo otro, por la vida espiritual. ¿Cuál es? Es el trabajo salvífico, cuando dice, por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque este señaló Dios el Padre, y lo señaló para mostrar cómo se debe guardar el sábado, y le dio ese trabajo, derribando las leyes rabínicas que obstaculizaban el sábado. Miremos el versículo 30 todavía. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra? Allí se usa un verbo, ergazomai. ¿Qué obra haces? Y entonces no es una obra, e incluso vamos a ver el siguiente versículo, no es una obra secular. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer, haciendo contraste entre Moisés y Jesús. Todavía siguiente versículo. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, sino mi Padre os da el verdadero pan del cielo, que es Él que está hablando. Y esa es la obra que hay que hacer, es creer en Él. Es una obra salvífica. Miremos más todavía, capítulo 9, versículo 4, 2 veces aparece este verbo ergazomai. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar, obrar. Y justamente en el capítulo 9, allí aparece otro trabajo de Jesús en sábado. Era derribar nuevamente las leyes rabínicas al escupir en sábado, que también estaba prohibido, según cuenta la Mishnah, en el tratado Shabbat, el capítulo 24, allí estaba prohibido hacer masa entre el agua y el forraje dado a los animales. No se podía hacer masa. De hecho, hacer masa en sábado, los judíos eran muy estrictos, y Jesús a propósito pues escupió para hacer una masa o barro y ponérsela en los ojos del ciego, Juan 9, y darle la instrucción de que tomara el lecho. Jesús sabía que lo iba a tomar en la forma más común, más habitual, ya que este paralítico pues estaba tullido de su nacimiento, y el hombre pues no tenía ni noción de lo que significaba las leyes rabínicas. Nadie le había instruido al respecto de que si en caso de que curara, cómo tenía que arrastrar el camastra, en absoluto. ¿Sí? Entonces tomó de la forma habitual. Bien, lo que importa es Juan 5, 17 y 19, para resumir este segmento, es una respuesta solemne a la acusación de que él viola el sábado. Y es exactamente al revés. Y aquellos que hoy insisten en que Jesús, trabajando en sábado, y con ello supuestamente viola el sábado, recordemos, Jesús responde solemnemente e invoca el ejemplo del Padre. Y el verbo trabajar en el Evangelio de Juan nunca significa trabajo secular, sino trabajos redentores, salvíficos. Por lo tanto, si tuviéramos que parafrasear San Juan 5, 17, diríamos, mi Padre hasta ahora trabaja salvando. Ahí tenemos en la pantalla 5, 17. Mi Padre hasta ahora trabaja salvando y yo trabajo salvando.
no solamente salvó allí a los enfermos, sino salva a la generación de aquellos días y hasta el presente, en lo que respecta a la verdadera forma de guardar el sábado. Dejar de lado esos inventos humanos que obstaculizaban, que entorpecían la guarda del sábado. Solamente por dar ejemplos, en las leyes rabínicas, la guarda del sábado correcta, según ellos, consistía en varios asuntos. Por ejemplo, no comer un huevo puesto por la gallina en sábado. La gallina supuestamente había cometido falta y por lo tanto ese huevo estaba contaminado. Lo que se podía hacer era vendérselo a los gentiles, pero jamás un judío comería un huevo puesto en sábado. O no mirar el espejo en sábado, por la tentación de recortarse los pelillos y hacer una obra sabática. O no escupir en sábado, porque la saliva haría germinar la tierra y la hace trabajar. No llevar ni siquiera pañuelo en sábado, y si hiciera falta por el resfrío, lo correcto era coser el pañuelo a la ropa, entonces no era una carga, como el camastro. Y si hacía falta usar el pañuelo, era usarlo y botarlo. Entonces, notemos leyes ridículas que los judíos inventaban, y hay muchas más, apenas sirvan estas como ejemplo de por qué Jesús creyó necesario trabajar salvíficamente en sábado por mandato del Padre, que trabajaba salvando también. Así hemos visto muy interesante reflexión del verbo apecrínato, respondió, que así en español, respondió, pero entendemos que es respondió solemnemente, porque así lo indican los diccionarios y gramáticas que tratan de este verbo en particular por los especialistas.